Amados, muy buenas tardes. Les bendecimos los hogares que en este momento han tomado este tiempo para continuar con toda la administración conforme a los propósitos de lo que Dios nos ha estado mostrando para edificarnos y proyectarnos hacia adelante en todo lo que tiene que ver con los nuevos tiempos. Un abrazo para todos y nos disponemos a seguir recibiendo por su Espíritu Santo toda esta riqueza. Amén, gracias. Le damos al Padre porque nos une en un mismo espíritu y con gratitud nos presentamos delante de Él. Amén, amados. Vamos a darle gracias, darle honra, después de permitirnos levantar nuestra voz en proclamación, en adoración. Podemos en este momento unirnos en un mismo espíritu, en un solo corazón, adorando a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu de Dios. Y nos unimos para adorarlo y honrarlo. Padre, te bendecimos porque esa causa tuya que nos reunimos, Señor, en esta tarde y declaramos que es por tu Espíritu Santo que tú estableces ese manto de perfecta unidad y nos presentamos ciertamente para exaltarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que eres tú el que tienes palabras de vida eterna para ser depositados, Señor, en nuestro corazón, para ser edificados y seguir siendo conformados de acuerdo a la plenitud de Cristo, Señor, conforme a lo que son tus anhelos y son tus propósitos para cada uno, para cada familia, para la congregación. Te damos gracias por esta tarde, declaramos tu señorío y pedimos, Señor, que haya ese espíritu de sabiduría, de comprensión, de revelación para recibir todo lo tuyo y seguir creciendo y seguir siendo encendidos para alumbrar, Señor, en el propósito tuyo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hemos estado compartiendo acerca de la importancia del diseño que Dios ha colocado, los propósitos que Él tiene para con nosotros y poder vivir realmente en esas dimensiones. Estamos hablando que estamos entrando en la era del aceite y de las lámparas. Y acuérdense, ¿no? Somos lo que Dios dice que somos. Y entonces, en esa esencia, cuando Dios dice que somos luz, pues debemos afirmarnos. Recuerden que la luz se necesita cuando hay tiniebla. Entonces, hay una densa tiniebla por parte de las tinieblas sobre el mundo, y lo único que puede detener y hacer que la tiniebla desaparezca es la luz del Señor, derramada poderosamente en nuestros corazones. Es esa luz que Él establece en nuestro ser. Entonces necesitamos afirmarnos en dos principios muy importantes. Primero tiene que ver con la identidad, lo que decíamos al comienzo. Somos lo que Dios dice que somos. Eso nos lleva a sanarnos mucho. No tener una identidad de acuerdo a lo que el mundo ha dicho, lo que hemos recibido de parte de personas que de pronto han agredido nuestra propia identidad, sino que nuestra identidad viene directamente del corazón del Padre. Entonces, debemos aprender a darle ese valor a lo que es la palabra de Dios en la definición de lo que nosotros somos y a permitir que la paternidad de Él se establezca profundamente en nuestras vidas. Eso nos va a dar algo muy importante que es la posición. La palabra nos dice que cuando Él enciende la luz, la pone en un lugar alto. O sea, no la esconde, sino que la posiciona. Cuando tenemos problemas de identidad, llegamos a estar escondidos, porque no nos mostramos realmente cómo somos y hay mucho miedo y hay mucho temor. Pero cuando entramos en la identidad que Dios nos da, hay libertad para poder ir hacia adelante y poder cumplir los propósitos de Dios. Y nos va a posicionar para poder realizar todo aquello que Dios quiere que seamos. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando y nos siga moldeando. Con ese propósito es el tema, ¿no?, que vamos a estar tratando en el día de hoy. Gladys ha estado muy juiciosa estudiando la vida de Moisés y bueno, vamos con ella
para compartir principios que nos van a ayudar en esta parte de la sanidad de nuestra identidad y de nuestra posición en Cristo para poder resplandecer como luz de acuerdo al diseño que Él estableció para cada uno de nosotros. Bueno, como venimos y el sábado pasado estábamos ministrando y el Señor nos permitió ver acerca de esas lámparas encendidas y vimos todo lo que fue David. ¿Sí? Vimos, bueno, nos metimos dentro de ese diseño, dentro de ese propósito de lo que fue David. Pero no solo David fue lámpara, si bien él sí recibió un testimonio aún de los valientes que lo llamaron, lo reconocieron como la lámpara de Israel. Eso no quiere decir que fue la única lámpara. Las lámparas no necesitan que se nos digan es lámpara, sino simplemente que manifiestan luz y hace que donde estén la tiniebla retroceda. Entonces, por eso cuando Dios nos empezó a hablar que entrábamos en la era del aceite, necesitamos entender qué es todo este diseño que Dios nos introdujo. Por eso los miércoles, amados, no se pierdan los tiempos de los miércoles, porque estamos hablando también de toda esa ministración para poder establecernos como lámparas. Pero estamos estos sábados viendo esas lámparas en acción, ¿sí? Lámparas en acción. Y como tú decías, vamos hoy a mirar a Moisés, cómo él fue lámpara para Israel. Entonces, necesitamos seguir afirmándonos en todo lo que describías de la identidad y la posición. Y creemos algo muy importante, y lo hemos hablado cuando estudiamos en discipulado acerca del corazón del Padre, la identidad la da el Padre. Y es necesario tener, y también tendremos procesos de ministración y de sanidad de la paternidad. Porque cuando no se tiene una identidad sana, pues es porque también ha habido algunas dificultades en esa área de paternidad. Pero necesitamos ver cómo es esta parte de la identidad y lo que es identidad y posición. Mirando un pasaje que lo hemos estado viendo tanto el sábado pasado, lo vimos el miércoles, en Mateo 5, versículo 14 al 16, es fundamental poder vernos en esto, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo, pero está en el contexto que el Señor ha hablado que Él es la luz. Dice, yo soy la luz y Él es la luz verdadera. Y a partir de Él, al estar en Cristo, nosotros somos luz. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esto es muy importante porque esto es lo que pasó también con Moisés, ¿sí? El Señor Jesús, Dios, porque si bien el Señor Jesús no es tan visible en el Antiguo Testamento, pero Él estaba, pero Dios lo llamó, Dios empieza a acercarse a Moisés y fue encendido, pero no fue puesto debajo, sino que el propósito de Dios era colocarlo sobre, para que alumbrara a todos. Y esa era la tarea más importante. Ahora, vemos en Juan 1, hay un pasaje que también es necesario ponerlo como una constante en todo lo que estamos siendo ministrados como lámpara. En Juan 1, 4 y 5 dice, en Él había vida, refiriéndose al Señor Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no puede extinguirla. Y estamos hablando de la luz como una persona, ¿sí? No como una acción de un fuego, de un bombillo, o de un objeto. La luz es una persona y cuando esa persona activa la luz, por eso cuando nos dice vosotros sois la luz, es porque Él en nosotros empieza a manifestarse y es donde empezamos a hacer luz.
Entonces es necesario que entendamos que la luz, cuando empieza, dice la luz resplandece. O sea, es luz y tiene esa acción de resplandecer. ¿Qué es resplandecer? Que la luz empieza a expandirse de tal manera que empieza a llenarlo todo, y donde había tiniebla, la tiniebla tiene que correrse. Y la tiniebla no puede extinguirla, al contrario, la luz extingue la tiniebla, o sea, la hace retroceder, la hace apartarse y hace que no haya tiniebla. Entonces, cuando miramos esto dentro de ese gran panorama y verdad acerca de la luz, tú hablabas de lo que es, y aún Mateo 5 dice, una ciudad, ¿sí? Dicen, asentada sobre un monte no puede ser escondida. Y era lo que hablábamos, una ciudad donde todas las casas tienen luz. ¿Por qué es una ciudad que no puede esconderse? Porque todas sus casas están con luz, están alumbrando. Pero un pasaje que está en Mateo 4:16, y tú hacías una pregunta, ¿cuándo? Y creo que es la pregunta permanente, ¿cuándo se necesita luz? Que haya luz. Y definitivamente la luz se necesita es cuando hay oscuridad. Pero ahí es donde necesitamos nosotros entender que no nos acostumbremos a la oscuridad, sino que podamos identificar cuando no hay luz y empezar a alumbrar, o sea, manifestar la luz, resplandecer. Eso es lo que hace la luz resplandece, o sea, resplandece empieza a llenarlo todo. Entonces Mateo 4:16 dice así, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Entonces, habla de un pueblo que está asentado, ¿sí? Como que está ubicado, que está colocado allí, asentado en tiniebla. O sea, quiere decir, se acomodó a la tiniebla. Cuando a veces sentado quiere decir de que permitió que la tiniebla lo envolviera y su estilo de vida, todo, era únicamente en región de oscuridad. Permitió eso. Y es lo que pasa con la sociedad. La tiniebla va llegando y la persona se va acomodando y va aceptando la manifestación de la tiniebla a su alrededor. Así es. Entonces es muy importante esa palabra asentado, pero miren cómo dice este versículo, es un pueblo, ¿sí? Quiere decir, el pueblo, ¿quién lo compone? Las familias. Un pueblo asentado, y todo lo que se mueve en ese pueblo, instituciones, gobierno, todo está asentado en tiniebla. Pero ese pueblo vio gran luz. Ahora, después dice, y a los asentados. Cuando uno ve esa parte, dice, a los asentados, ya no está hablando de un pueblo, sino ya está hablando de personas. Ya está como individualizando. Ya hay personas, hay los individuos, a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Entonces miremos eso, dice, están en una región. Hay personas que están allí en una región y están en sombra. La sombra es eso, es algo que empieza a colocarse sobre y empieza a envolverlo y se coloca uno cuando uno está en esos lugares donde hay mucho sol, está uno buscando la sombra y se coloca como a la sombra. Bueno, esto es lo que está describiendo este pasaje, que no solo hay un pueblo que está asentado, o sea, que ese es su lugar de habitación, su lugar de vivienda, ahí está, sino que allí en esa región, en ese pueblo, en esa región hay personas que están bajo esa sombra de muerte, de oscuridad. Pero lo más tremendo es que dice, luz les amaneció. Entonces, ¿qué pasó? Que es cuando habla de Juan, la luz verdadera que vino al mundo y alumbra a todo hombre.
Eso es lo que pasó. Entonces, si miramos estos pasajes de Mateo 4, 16 y Juan 1, 9, empezamos a ver a Moisés. Cuando dice que alumbra a todo hombre, es importante, ¿no? Que llega y es una confrontación personal. Cuando Dios llega y con su luz, esa es una confrontación personal con toda la tiniebla que hay en nuestras vidas, lo que se ha aceptado porque vivimos en una sociedad en la cual la tiniebla va estableciendo sus principios, sus conceptos, y la gente lo va aceptando. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo se ha ido asentando esta ideología de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces ya no estar a favor de eso es mal visto, quiere decir que se ha asentado. Entonces ya los medios, ya todo el mundo es manipulado para que lo esté aceptando. La educación ha caído también en eso, y entonces está siendo impulsada desde los niños pequeños para permear también los hogares. Entonces por eso envuelve a todos, pero se necesita la acción personal. Dice, alumbra a todo hombre. Y esa es la parte importante, mi respuesta personal frente a la luz que es Jesucristo. Y qué tremendo es eso, ¿no? Empieza a confrontar y empieza a mirar y a alumbrar, y la luz verdadera empieza a alumbrar, y la luz tiene esa característica, ese poder para descubrir todo lo que esté oculto. Entonces al alumbrar todo lo que esté oculto va a quedar en evidencia y pone a las personas en una posición de decisión. Pero cuando viene la luz y una persona empieza a su oscuridad, y ahorita miramos un pasaje en una versión que me pareció muy, muy especial, donde esa persona empieza la tiniebla empieza a retroceder, entonces la luz, que es Cristo, ahora empieza a resplandecer. Y el resplandor siempre visualicémoslo como una luz que empieza a abarcarlo todo y a llenarlo. Y entonces la tiniebla empieza a retroceder. Pero si volviendo al pasaje de Mateo 4:16, dice, un pueblo asentado en tiniebla. ¿Cómo podríamos entonces mirar cuál era el pueblo que estaba asentado en tiniebla? ¿Sí? Si está asentado es porque está allí, ese es su estilo de vida, ese es su lugar de habitación. Entonces hablemos, Egipto era eso, era un pueblo asentado en tiniebla. Pero después habla, dice, y a los asentados en región, o sea, hay personas, pero también era un pueblo, podemos mirar a Israel, estaba metido dentro de esa sombra de región y sombra de muerte. El pueblo de Israel estaba bajo esa sombra de muerte, de oscuridad. Y ahí es donde empieza a ver cómo cuando vemos esas lámparas encendidas, empiezan a tomar la identidad y la posición. Entonces ya nos empezamos a ubicar, ¿sí? Metiéndonos en el contexto a partir de estos pasajes. Ya vemos el territorio que está en tiniebla, Egipto, pero el pueblo de Israel estaba allí metido en esa sombra, ¿sí? Y vemos lo que tú decías, ¿no? Todo lo que esté bajo esa sombra empieza a permear y me empieza a hacer ver todo bajo esa luz que es tiniebla, y me hace ver, pensar, hablar, creer bajo esa sombra y esa tiniebla. Y en eso, allí es en esa atmósfera, y en eso es que pues Dios llama a Moisés, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de la posición del pueblo de Israel, llegaron con una identidad a Egipto, y después de 430 años, tenían una identidad completamente diferente. Entonces, por eso estamos hablando, la identidad, cuando se asienta, la luz deforma mi identidad y me hace vivir en esas dimensiones en las cuales estaba Israel, y ahí es donde se necesita entonces la luz para volver a los diseños de Dios. Claro, cuando llegaron a Egipto llegaron como un pueblo
Jacob, que en ese momento Dios ya lo había tratado y era Israel. Y llegaron como una familia, con una identidad clara, que pertenecían, porque por eso Dios se identifica. Y llega donde Moisés y se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, y libres, exacto. Ahora, con 400 años les fue cambiada su cosmovisión. Hablemos, recuerdan que lo hemos hablado los miércoles, el año pasado nos dedicamos muchos miércoles a atacar muchas áreas de cómo puede ser afectada la mentalidad, la cosmovisión. 400 años bajo esa sombra de muerte, en esa tiniebla que está Egipto, pues cambiaron su identidad, cambiaron su propósito y terminaron siendo conforme a lo que esa sombra de muerte les empezó a comunicar. Pero a ese lugar es donde Moisés es llamado. Entonces, ahora, que es algo que es muy importante y vamos a empezarlo a mirar, es que pues Dios llama a Moisés. Vamos a mirar pasajes que si bien son conocidos, pero vamos a verlos y a direccionarlos con este gran entendimiento de lo que es ser lámpara, una lámpara encendida. Cuando vamos a leer Éxodo 3 y vamos a mirar algunas cosas importantes. 3, vamos a leer algunos versículos, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro. Recuerden que Moisés, si bien fue criado en su primera etapa de niño, joven, y ya empezando a ser adulto, fue educado por la hija del faraón. O sea, también tenía estaba allí en ese ambiente, en esa atmósfera, pero cuando todo un pueblo ya estaba 400 años permeado por una cosmovisión de Egipto, de muerte, de oscuridad y muerte. Pero bueno, él lo había oído, y ustedes saben todo ese contexto, él lo había oído y estaba allí, ya había formado su hogar aquí en este lugar, y por eso habla de Jetro. Estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, o sea, era un pastor. Y Jetro era sacerdote de Madián y condujo el rebaño adentro del desierto y llegó al monte Oreb. Y el ángel de Adonai, fíjense que está en mayúscula, el ángel de Adonai, por eso hablábamos de que Jesús no aparece con el nombre de Jesús aquí, pero aquí aparece Jesús, el ángel de Adonai. Parte del ministerio preencarnado de Cristo. Claro. Cuando aparece en mayúsculas, hace referencias, ministerio preencarnado de Cristo. Exacto. Y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Vamos a mirar versículo 4. Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y versículos 6 y 7, y dijo, yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham y Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Y dijo a Adonai, ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto y oí su gemido causado por sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Entonces miren cómo es tremendo que Moisés empieza a salir como del anonimato, ¿no? Como que Dios lo empieza a llamar porque va a empezar a encender su lámpara, ¿sí? Ya Moisés había pasado el tiempo necesario en el desierto, ahora el Señor lo llama y lo llama al fuego, ¿sí? Porque va a empezar a encender la lámpara de Moisés, porque tiene una tarea muy, muy importante. Él dice Elohim, se le presenta, ¿sí? Elohim, el Dios que es el Todopoderoso, el Dios de dioses, el Supremo, la máxima autoridad de todas las cosas, ¿sí? Podemos hablar de ese Dios trino, de ese Dios que es el Dios que es
es todo, pero tiene esa característica de ser el Altísimo, el Supremo, el Todopoderoso. Es el que se ha acercado a Moisés. Y entonces le empieza a contar, dice quién es, se identifica: yo soy el mismo que he estado con Abraham, con Isaac y con Jacob, como lo hablábamos ahora, desde donde entraron aquí a este territorio. Yo he estado con ellos. Ahora dice, ciertamente está diciendo, vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto. Empieza a decir, este es mi pueblo. Y está en Egipto. Egipto, ¿qué era? Ese territorio asentado en tiniebla, y mi pueblo está bajo esa sombra de muerte y oscuridad. Y esa sombra los tiene oprimidos. Oí su gemido causado por sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Entonces empieza a mostrarle el Señor. Está allí la lámpara, un gran fuego, ¿sí?, que va a encender esa lámpara, ese fuego, y no era una fogata, ¿sí? Siempre pensemos, cuando vemos las dimensiones en que Él se revela, no son la lamparita, el bombillito, la llamita, no, y la zarza ardiendo, eso es dimensiones porque está revelando a alguien grande, suprema, el supremo Dios grande, glorioso. Entonces se acercó allí y por eso tuvo temor y ocultó su rostro, porque tuvo temor de mirar a Elohim. Pero Dios le empezó a contar que su pueblo, la condición en que estaba su pueblo estaba bajo esa opresión, bajo la opresión de la oscuridad. Bueno, ya Moisés sabía, ¿no? Claro. Pero el punto era que no había intervenido Dios hasta ese momento. No era el momento de la intervención de Dios. Y siempre debemos tener en cuenta eso, ¿no? Dios quiere intervenir. Y cuando Dios interviene, trata conmigo para que yo pueda hacer entonces esa luz que Él quiere utilizar en medio de lo que se está viviendo, ¿no? Las circunstancias que está pasando para que se cumplan los propósitos de Dios. Ahora miremos el Éxodo 3, versículo 8 al 10. Entonces ya Dios le empieza, como, ¿recuerdan que hemos hablado de enfoque? Como que ya Moisés, cuando lo que tú describes, ¿no? Moisés ya conocía la opresión, por eso peleó y defendió y mató al egipcio, que lo hizo desde su fuerza, y no era la forma, ni era el tiempo, ni era el diseño para como Dios quería hacerlo. Pero pasa ese tiempo y seguramente se desenfocó porque se quedó cuidando ovejas. Aquí Dios le vuelve a enfocar en aquello que sí ya tenía en su corazón, que veía la opresión, pero Dios lo empieza a centrar. Mira lo que dice versículos 8 al 10. Dios le dijo, lo he visto y he oído. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven para que te envíe a Faraón, a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y es tremendo, ¿no? Porque el Señor le dice, he visto y oído. Y luego le dice en el versículo 8, descenderé. Entonces uno dice, Dios mismo se va a bajar y pelear. Como que dice, yo voy a ser espectador de lo que Él va a hacer. Pero qué tremendo que Él dice, descenderé y los voy a librar de mano de los egipcios. Los voy para hacerlos subir. O sea, los voy a sacar. Es como si estuvieran en el fondo, como que la tiniebla y esa región región que está y en sombra de muerte, los tenía tan hundidos, tan abatidos
e introducidos en esa región. ¿Sí? Es una región de muerte, los tenía. Y entonces dice, yo descenderé, dice el Señor, yo descenderé, Elohim, ¿sí? Porque si bien es Adonai, el Señor, pero él dice Elohim, o sea, empezó a mostrarse como el Dios, lo máximo, la autoridad máxima, la autoridad absoluta, la única y el todopoderoso. Y en esta parte resplandece Dios. Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y comienza a establecer lo que es la identidad, ¿no? Dice, descenderé para librarlo. O sea, esa es la acción de Dios. Pero en el versículo 10 dice, ahora pues ven para que te envíe a Faraón a fin de que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces vemos cómo se fusiona. Dios siempre es a través de los suyos. Está la persona que tiene un diseño de parte de Dios. Y está el momento en el cual Dios activa ese diseño. Quiere decir, enciende la lámpara, enciende esa luz. Y era el tiempo de la activación de Moisés para cumplir lo que eran los propósitos de Dios. Y era grande porque dice, ven, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, era un propósito muy, muy, muy grande. Y Dios es así, un Dios de diseños grande con sus hijos. Y lo más importante es eso, poder descubrir, ya estoy en el diseño de Dios, ya estoy en los propósitos de Dios. Y como dice acá, ¿no? Yo lo voy a hacer, pero a través tuyo. Porque el versículo 8 dice, descenderé para librarlos. Y en el 9 dice, en el 10, ahora ven para que te envíe a fin de que saques de Egipto. Entonces ese es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy poderoso unir esos versículos y entender cómo Dios hace las cosas. Él quiere realizarlo, pero siempre está contando con los suyos. Encender el diseño y encender la lámpara para que resplandezca en medio de esa tiniebla que se ha estado hablando, que es Egipto. Ahora, uno empieza a ver, y claro, uno dice, pues qué bueno. Y como uno lo lee, pues pareciera que fue todo como de una página a otra, ¿sí? Y definitivamente empieza uno a ver que todo lo que debió venir al corazón de Moisés y a los pensamientos, porque Dios le dijo, lo haré contigo, ¿sí? O sea, yo lo haré, pero lo que es tan importante, lo que tú nos estás diciendo, que Dios trabaja con nosotros, ¿sí? Él gobierna, pero quiere gobernar con sus hijos. Y la lámpara, recuerden que la lámpara está puesta es para gobernar, para hacer que la tiniebla retroceda. Entonces le dice, ven, para que te envíe a Faraón a fin de que saques. Ahora, ¿qué era lo que entonces estaba Dios ubicándolo? Dios le estaba diciendo, le estaba mostrando la identidad de decirle, Moisés, tú eres la lámpara. Tú vas a meterte al territorio que está en región de sombra de muerte. Vas a ir al lugar, al territorio que está asentado en tinieblas. Te vas a meter allá. Pero no se puede meter sin luz, porque la luz es la que gobierna y la que hace retroceder la tiniebla. No se puede meter sin luz. Pero, ¿qué ocurrió? Lógicamente que empezamos a ver toda la oscuridad, no solamente la de Egipto, sino toda la oscuridad que ya había permeado en la mente, en el corazón, en la cosmovisión del pueblo de Israel. Ahora, el diseño de Egipto es muerte. Ustedes saben, por ejemplo, los hallazgos todos son tumbas y sarcófagos. Y en esa época también todo giraba en torno a la muerte. O sea, realmente Israel estaba esclavizado en una región de muerte. Los dioses de Egipto eran dioses de muerte. Todo lo que ellos honraban era la muerte. Entonces, la muerte es tiniebla y tiniebla profunda. Y eso era lo que envolvía profundamente. Entonces, aquí era realmente una confrontación de vida contra la muerte, de luz contra la tiniebla. Así es. Por eso dice, te envío para que hagas subir. O sea, no era solamente lo que era geográfico, no era ni que porque estuvieran en el sur y fueran al norte, no era eso, era que realmente estaban en región y cuando entendemos
espiritualmente las regiones de oscuridad y de muerte, es que sumergen a las personas en esas regiones donde muchas veces hemos ministrado personas, de sacarlas de profundidades de oscuridad. Bueno, esto era lo que estaba pasando y no era una persona. Hemos ministrado a muchas personas, pero no era una persona, era todo un pueblo que se había multiplicado en esa sombra, bajo esa sombra de muerte, que tenía una oscuridad en sus pensamientos, en la forma como veían, como sentían, como pensaban, como hablaban, como creían de ellos mismos. Entonces, todo Egipto había permeado su identidad y su cultura, su cosmovisión. Entonces, dice, te enviaré. Ahora, ya Moisés estamos solo en estos versículos de Éxodo 3, y ya vemos que Moisés tenía claro para qué estaba allí en la zarza y qué era el propósito. Sabía que Dios le estaba llamando a meterse a un territorio de oscuridad para sacar a su pueblo. Pero tenía algo muy importante, es que aquellos que Dios llama y quiere encender, lo primero es que tiene que trabajar en su identidad. Porque Moisés, ahorita miramos esos pasajes también que hemos trabajado, no son pasajes nuevos, pero nos permiten entender, porque necesitamos ser ministrados también a causa del llamado y el propósito que Dios nos está dando, de gobierno, de ser lámpara para gobernar. Entonces Dios le explica, le cuenta todo lo que va a hacer, y después sí le explica, le dice todo lo que va a ocurrir. Pero algo tremendo es que no le dice, mira, tú vas a ir y te vas a meter allí, de pronto con una estrategia, cuando todos estén durmiendo, y vas a llegar allá y vas a sacarlos a todos. No, tenía que meterse no solo a esa región de oscuridad, sino que meterse a la corte del rey. O sea, el tema era, y la batalla se daba en un reino, ante un rey, ante un gobernador, un dominador de un pueblo y de personas. Entonces, no solo Faraón, que Faraón significa padre, y era un padre opresor, era un padre esclavista, era un padre tirano. Y su pueblo estaba, y era esa la sombra en la que estaban, y el pueblo del Señor estaba bajo esa sombra. Recuerden que estaba esa sombra, los tenía cobijados por 400 años. Ahora Moisés iba a ser enviado a ese territorio, y no podía ser enviado en el estado en que estaba cuando estaba frente a la llama, frente al fuego, frente al ángel de Jehová. No podía ir así. Entonces, lo primero que Dios hace con todas quienes van a ser lámparas encendidas, lo primero que empieza a trabajar es en la identidad. Porque había un versículo, y quiero que lo leamos, que me pareció como verlo también desde esta perspectiva, que está en Lucas 8, versículos 16 y 17. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces, miren, nadie que enciende una lámpara. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba encendiendo a Moisés como lámpara, pero no la iba a encender para colocarla debajo, sino sobre, para que todos los que entran vean la luz. Ahora, ¿qué pasaba? Esa era la acción de Dios al encender a Moisés. Pero Moisés, resulta que al tener esa debilidad de identidad, él quería ocultarse. Y eso es lo que hace la tiniebla. La tiniebla lo que hace es, por eso primero tenía que trabajar en Moisés. La tiniebla era que Moisés no descubriera su identidad. Por eso quiso destruirlo allí en Egipto, cuando se enfrenta y de una manera equivocada mata al egipcio. Y lo quiso, si bien dentro del plan de Dios, pero esa identidad
empezó a ser afectado que perdió todo lo que él podría llegar a ser. Pero el Señor fue y lo buscó para encender. Dice, nadie que enciende una lámpara. El Señor estaba encendiendo a Moisés y no la iba a colocar, ¿sí? Moisés sí quería quedarse en oculto. Pero miren la intención que tiene la tiniebla. Porque el objetivo es que alumbre a todos. Pero sigue diciendo estos versículos 17, porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Entonces, esto fue lo que hizo el Señor cuando llegó a Moisés y lo llamó Moisés llega a la zarza y el Señor lo llama, ¿sí? Y empieza Moisés, es expuesto a la luz y empieza a quedar al descubierto. A veces pensamos que este es un versículo que solo va a descubrir los pecados, ¿sí? Lo corrupto. O sea, sí es cierto, lo hace. Pero también empieza a descubrir aquello que la tiniebla no me está dejando ver quién soy. Y eso es lo que hace la luz, porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado. La identidad de Moisés estaba oculta. Y necesitó la luz para encender esa lámpara, necesitó que fuera manifestado. Dice, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido. El secreto en el caso de Moisés era que él creía solamente, ya se acomodó como pastor, pero había un secreto, había un propósito, había un pensamiento de Dios y un camino de Dios más alto para Moisés. Y ahora al exponerse para ser encendido como lámpara, iba a ser descubierto por Moisés. Ahora, la manera en que fue formada la identidad de él, ¿no? Nace, y desde que nació, había sentencia de muerte, porque era sentencia de muerte a los hijos varones que nacían. Entonces es puesto en la barquilla esta y fue criado como hijo de la hija de Faraón. Y él sabía que no era, pero creció con eso. Le tocó huir, dejando todo eso, crisis de identidad, ¿cierto? Y todo lo que vivió. Y llegó entonces al desierto, allí en Madián, y básicamente llegó a ser simplemente un pastor del suegro. ¿Sí? Y pues su día era sacar las ovejitas. Entonces vemos cómo no tuvo tiempo realmente de reponer su identidad, sino que su identidad de manera continua fue golpeada, fue llevada a lo más mínimo. Cuando fue encontrado por Dios, pues no tenía en sí mismo una claridad de quién era. Y allí empezaba ese proceso de Dios de restauración. Igual que sucede con nosotros. Estamos en la vida y no es fácil estar acá sin sufrir daños, ataques a nuestro propio valor, nuestra propia autoimagen. Y es algo siempre importante. Con todos, Dios tiene que restaurar poderosamente nuestra propia autoimagen para posicionarnos en el diseño de Dios. Dios es un Dios de diseños. Y lo que Él quiere siempre es eso, ¿no? Sanar nuestra imagen de acuerdo a sus propósitos. A mí me gusta mucho, como dice ese versículo, dice, nadie que enciende una lámpara. Y Moisés está siendo encendido como lámpara. Dios lo está encendiendo. Lo está activando como lámpara. Pero, dice, no lo coloca debajo. Pero la falta de identidad hace que yo quiera estar debajo, ¿sí? Escondido. Y eso era lo que le estaba pasando a Moisés. Dios, dice, nadie que enciende. Dios estaba encendiendo la lámpara. Pero Moisés como que no sabía. Y ahí es donde muchas veces lo que tú nos dices, ¿no? Soy lo que Dios dice que soy. Pero Moisés tenía un problema, ¿sí? Todo lo que el estar allí en Madián, lo que él podía decir, ¿quién soy? O un pastor de ovejas, que ni siquiera las ovejas son mías. Entonces perdió completamente. Ahora, ubiquémonos nuevamente. Dios le dice, vas a ir, no al pueblo, o sea, sí va a ir al pueblo, pero va a ir a meterse a la región de oscuridad.
¿sí? Te vas a meter también a esa región que tiene y que pone a todos bajo sombra de muerte. Entonces Moisés no podía llegar como estaba porque iba a terminar metido. Tenía que Dios ponerlo y encenderlo y colocarlo sobre, porque si lo mandaba como estaba, no se metía igual con el pueblo. Además que iba a meterse no en medio de cualquiera, de alguien del pueblo, sino iba a meterse a la misma corte del rey, a la misma corte. O sea, era una tarea de cortes, de gobierno, y por eso Dios se le presenta como Elohim, como Elohim. O sea, Él es el Dios supremo, Él es lo máximo, Él es la autoridad plena, creador de todo, señor de todo, dueño de todo, el que manda, el que tiene la primera y última palabra, el que todo y todo se sujeta y le obedece. Entonces, ahí es cuando empieza uno a ver, dice, no podía mandarlo. La enciende, pero como no la va a poner debajo, tiene que empezar a ministrarle su identidad. Y hay un pasaje que de pronto y es bueno saberlo o poder empezar a entender, que les decía en Lucas 11, versículo 35 y 36. Mírenlo como dice en la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Moisés, como estaba, tenía rincones oscuros. Muchos rincones. Sí. Y amados, pensemos que Dios sí nos va a alumbrar y nos va a mirar aquello que tiene que ser corregido por corrupción, por pecado. Necesitamos la luz que va a santificar. Pero aquí el tema con Moisés tenía que ver con los rincones oscuros de su identidad. ¿Sí? Por eso dice Moisés, no creas que tienes luz. ¿Sí? Tú crees que tienes luz, pero no sea en realidad que de esa luz sea oscuridad. O sea, es tremendo eso, ¿no? Mi propia autoimagen puede ser oscuridad. Lo que tengo, el concepto que tengo acerca de mí mismo puede ser oscuridad y eso me está afectando. O sea, ¿qué es lo que yo digo acerca de mí mismo? ¿Cómo me siento internamente? Entonces, pienso que, digamos, me veo así, pero cuando estoy denigrando, estoy lleno de miedo, de temores y bueno, todo aquello que puede frustrar a la realización de la persona e impulsarla con fuerza a ir hacia adelante, es porque eso que estás aceptando no es luz, es tiniebla. Y se ve desde la óptica de la tiniebla. Claro, porque la tiniebla es la que le enseñó, lo metió al pueblo bajo esa mentalidad de oscuridad, de una identidad que la ocultó. Ellos sí sabrían que eran pueblo de Dios, pero sentían aún posiblemente una orfandad. Dios nos abandonó 400 años acá metidos. Ya pensamos, es como lo piensan los egipcios, con mentalidad de oscuridad, pero con mentalidad de esclavos, no de hijos, no de herederos. Entonces se les notaba cómo hablaban, se les notaba cómo actuaban, se les notaba. Pero estamos entonces ubicando que Dios lo está enviando es a la corte del rey. Y tenía que asegurarse que no hubiera, como dice este versículo que les decía que me gustó como lo define, no hayan rincones oscuros. Porque si hay rincones oscuros y te vas a meter a sacar, primero que vas a ser encendido como lámpara. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo sombra de la muerte. No, vas a ser encendido para ser colocado sobre. Entonces tenemos que revisar esos rincones oscuros, es como lo que estaba haciendo el Señor ministrando a Moisés. Vamos a revisar tus rincones oscuros en tu identidad, porque tu vida va a ser colocada en un territorio de oscuridad y te vas a meter, te estoy enviando, no tú te metes, sino yo te estoy enviando, que eso es lo que hace la diferencia, no es que yo me meta porque yo soy, ustedes no saben quién soy yo, ¿se acuerdan? Sino que es Dios el que envía.
Eso es muy importante. Cuando uno va a tomar una acción, tiene que asegurarse que Dios envía, porque si Dios envía va a dar equipamiento y va a dar todo el respaldo y va a colocar todos los recursos. Entonces, Moisés estaba siendo enviado, pero primero Dios lo detiene a revisar sus rincones oscuros en su identidad. Y porque si empieza a solucionarse todos esos rincones oscuros, sigue diciendo ese versículo, tu vida será radiante, como si un reflector te llenara de luz, ¿sí? Entonces, eso es el resplandor. Cuando se solucionan todos los rincones oscuros, empieza la luz, te llena y todo tu vida empieza a resplandecer. Es un reflector. El reflector baja un poquito como el nivel del resplandor, pero nos sirve y nos ayuda mucho en la visión, en la imagen. Entonces, ¿qué pasaba con Moisés? Vamos a mirar ahí mismo en Éxodo. Vemos que estaba siendo enviado donde el que mandaba y que estaba rodeado de su gente, de su corte. Cuando se enciende una lámpara para gobernar en este nivel, tiene que entender quién lo envía. Por eso yo les decía, lo envía Elohim, la máxima autoridad, Señor y Dios de todo, ¿sí? Y se iba a presentar a alguien que se creía Dios y se creía Padre. Ahora, eso era poder entender que estaba sobre. Entonces, dice en Éxodo 3, versículos del 9 al 14. Ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven para que te envíe a Faraón. Y ahí donde vemos Faraón, siempre miremos que ese territorio está en esa región, pero es una corte, es un reino. A fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí es donde viene el Señor prendiendo, para encender esa lámpara, empieza a revisarle los lugares oscuros. Respondió Moisés a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Empieza Dios a alumbrar esos lugares oscuros en la identidad de Moisés. Se va a entrar no solo al territorio, el Señor está encendiendo la lámpara y tiene que revisarle cómo se ve, quién cree que es. Y él dice, pues ¿quién soy yo? Pues ¿quién era? Él podía decir, estoy cuidando las ovejas de mi suegro, de Jetro, y estoy aquí en el desierto, y pues lógicamente eso es lo que soy yo, a diferencia de David. Qué tremendo, ¿no? Porque David, que tenía, cuando cuidaba las ovejas de su padre, tenía unos testimonios tremendos frente al oso y al león. Pero acá Moisés solamente decía, ¿quién soy yo? No, o sea, no soy alguien que haya hecho algo importante. ¿Quién soy yo para que vaya donde Faraón, para que se meta a ese territorio y vaya justamente a la corte del rey y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios empieza a responderle, yo estaré contigo. Y aquí es donde lo que Arturo nos decía, no va solo, o sea, Dios es el que los va a sacar, pero entendamos que Dios está encendiendo lámparas para hacer las tareas junto con nosotros. No es alguien que simplemente vaya y Él se queda allá mirándonos y observando. Dios gobierna, pero gobierna con sus hijos. Entonces Dios le dice, yo estaré contigo, ¿sí? Y empieza a describirle, ahí le empieza a contar todo y le empieza a decir, y vas a presentarte con mi nombre, ¿sí? Yo seré el que seré, yo soy el que soy, o sea, es el que siempre ha sido, el que va contigo, no es alguien que apareció de un momento a otro, yo siempre he sido. Y estoy contigo y voy contigo. Entonces Dios empieza a llenar y alumbrar esos lugares oscuros.
Entonces le dice, tú eres el que vas a bajar, pero no vas a ir y vas a sacar, pero no vas a ir creyendo que es con tu identidad, es con lo que es. Por eso le dice, le da su nombre, yo soy, yo soy. Y yo soy está contigo. Y si habláramos hoy en día, está en nosotros. No, era para comentar, ¿no? De todas maneras, aunque él tenía problema de identidad, el reto no era pequeño. Egipto es el imperio gobernante del momento, el imperio de fuerza, de poder, de gobierno. Faraón es el Dios en medio de todo ello, el que tiene la voz al cual se le hace absolutamente todo. Entonces, pues, con su problema y viendo de una manera natural, de una manera racional, o sea, y que no era con ejércitos ni con nada, sino era solo él. Entonces, por eso él dice, ¿quién soy yo? Creo que en ese momento pues agrava un poco más la crisis, ¿no? en Moisés. Pero eso es digamos, lo poderoso, lo que yo puedo llegar a ser en Dios, conforme a los propósitos. Y no debo aferrarme a la identidad menoscabada, a la identidad oprimida que yo puedo tener acerca de mí mismo, sino a lo que Dios quiere hacer, a dónde Dios me quiere llevar hacia adelante. Era un reto. Moisés estaba en medio, ¿cierto? Dice, está este Egipto, sí, está Dios, que es el Dios glorioso, el Dios todopoderoso, y en medio estoy yo, pero dice, pero ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Y la parte importante, Dios comienza a revelarse, y en medida en que Él se revela, yo comienzo a entender quién soy en Él. Y parte del proceso de la luz es eso, ¿no? ¿Quién soy yo en Dios? Cuando entiendo y crezco en esa dimensión de quién soy yo en Dios y para qué me llamó Dios, pues bueno, viene todo un proceso de sanidad y de restauración. Pero entendamos, Dios nos tiene para cosas grandes. No importa lo que vaya adelante, el hecho es, ¿quién puedo yo llegar a ser? En este momento es, ¿quién soy yo? La pregunta, o más bien ya nosotros es, ¿quién puedo llegar a ser en Dios? ¿Hasta dónde puedo crecer para encarar absolutamente todo lo que es puesto delante de mí, en reto y en desafío? Es saber que, o sea, lo que soy en Cristo, pero es saber que en Cristo todo lo que puedo abarcar, esa luz, el resplandor de su luz. Ahora, Él le dice, y por eso en este momento le está dando a conocer su nombre, y Él le dice, ¿no? Bueno, vas a ir cuando vayas a los hijos de Israel y les diga, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? O sea, es esa parte de la identidad, y era esa identidad que no era la de Moisés, porque Moisés no se sentía que era nadie, pero cuando está, dice, yo estoy contigo, le dice Elohim, le dice Dios, yo estoy contigo, o sea, este es mi nombre y esto es lo que, a través de lo que es mi identidad, tú vas a llegar a manifestar, tú vas a llegar a ser. Entonces dice, bueno, versículo 16, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y, perdón, y he visto lo que se os hace en Egipto. Dice, en verdad os he visitado y he visto, o sea, ve y preséntate a los ancianos. Era como los jefes de familia, que era como más o menos como ellos eran como pueblo, ¿no? Preséntate a los ancianos de las casas y empieza a decirles, en verdad os he visitado, he visto lo que se os hace en Egipto. Después miramos versículo 18, y ellos atenderán a tu voz. Y miren lo que dice, luego entrarás tú con los ancianos del concilio de Israel ante el rey de Egipto. Pues de una forma u otra, Dios sí lo empezó a decir, este pueblo, o sea, mi pueblo, tiene un concilio, ¿sí? Hay unos ancianos que son como los jefes de familia, vas a ir con ellos y presentarte, y se van a presentar. Pero ahí es esa parte
que es clave. Moisés dice en el capítulo 3, el versículo 1, era pastor de las ovejas de su suegro. En la transición, para restaurar, ya no era eso. Ahora era un enviado por Dios, un enviado de Elohim. Entonces ya es esa parte, digamos, de la transición. Dios lo saca también de esa parte y comienza a darle luz acerca de su identidad y acerca de su propósito. ¿Quién soy yo? Entonces dice, yo te enviaré, un enviado de Dios. Y era así, ¿sí? Cuando se presenta delante del pueblo, está diciendo, Dios me envió. Eso ya comienza en un proceso de ir encendiendo la lámpara, restaurándola y de ir dándole posición. ¿Sí? Y es importante, digamos, esa parte, ¿no? de todo el proceso en el cual Dios estaba hablando con él. Sí, ahora va a los ancianos y empecemos a ver, porque recuerdan aún lo que hablábamos el miércoles, Dios empieza a encender son las lámparas de las casas, ¿sí? Y hay otras lámparas que van a ser de otro nivel de gobierno, pero aquí Él los está encendiendo y por eso llama a los ancianos, o sea, a los jefes de familias, que eran como ese, y son un concilio, concilio es como esa asamblea, ese grupo de jefes gobernantes a ver, hablemos gobernantes dentro de un pueblo que estaba bajo una opresión, o sea que no era mucho lo que gobernaban, pero de alguna forma eran reconocidos. Y algo que Dios hizo también como para poderles dar al pueblo de Israel, que estaba bajo esa sombra de muerte, como les dice, van a porque eran aún ellos los que se iban y se presentaban también para quejarse frente a los yugos, al yugo que les ponían. Pero cuando va con Moisés, les dice, entrarás tú con los ancianos del concilio de Israel ante el rey de Egipto. O sea, aquí están los jefes de las familias de Israel y queremos venir a decirte, le diréis a Faraón, Jehová Elohim, o sea, el Dios supremo y poderoso de los hebreos nos ha convocado. Ay, eso me parece muy tremendo. Se fueron a Faraón, al Dios en minúscula, que se cree Dios y Padre, que se cree el Señor de los territorios y dueño de todo y que solo a su palabra todo el mundo le obedece. Y llega Moisés, Dios le está diciendo, vas a llegar así y te vas a ir con los ancianos, con el concilio de los ancianos y les vas a decir, hay alguien por encima tuyo, supremo, altísimo, el todopoderoso, a quien todo obedece. Él nos ha convocado. Hay un llamado y una voz del que manda por encima de todo. Entonces, dice, le diréis así. O sea, estaba todavía Moisés recibiendo las instrucciones. Nos ha convocado e iremos camino de 3 días a adorarle. Entonces, eso era lo que tenían que ir a comunicarle como primera voz, como lo primero cuando entraran a ese lugar de gobierno. No van a entrar como lo que tú decías tan importante. No, Moisés ya le había sido cambiada estaba en proceso de ser cambiada esa imagen de pastor, de cuidar ovejas, a alguien enviado. Y llama a todos los que están bajo esa región, esa sombra de muerte del pueblo de Israel, a los jefes, para que se metan y les vamos a decir, hay alguien por encima tuyo que nos ha convocado y nosotros iremos. Bueno, eso hasta ahí es todo el relato, porque después sigue contando lo que va a pasar, ¿sí? Vamos al capítulo 4 de Éxodo. Vamos al capítulo 4, Éxodo, versículo 1 al 4. Pero ya empezó, quiere decir que ya empezó, Dios sigue tratando con su identidad, está sacándole las cosas oscuras de la identidad de Moisés. Entonces ya le dijo, ya no eres pastor, ahora eres enviado
y eres enviado allá, te vas a meter y vas a llevar contigo a los ancianos los del concilio para que vean que hay alguien mayor y que es en serio, que vamos a salir. Pero sigue diciendo, viene otra parte oscura. Pero respondiendo Moisés dijo, ¿y qué si no me creen ni atienden mi voz, sino que dicen, Jehová no se te ha aparecido? Y qué tremendo, ¿no? Pues está hablando con él y como que era tan fuerte esa valía de él que decía, no me van a creer, yo voy a hablar y no me van a creer, sino que ellos mismos van a poner en duda todo lo que yo les diga, no van a creer. Entonces Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Digamos que en esta parte como que Moisés todavía está ya metido. ¿Se acuerdan cuando leemos? Dice, no se enciende una luz y se pone en oculto. Bueno, Dios no lo está ocultando, Dios lo está sacando, pero Moisés se quiere ocultar. Moisés sí se quiere meter debajo. ¿Qué pasa? Es que no me van a creer. Y entonces dice, como que mi voz, mi autoridad, la autoridad de mi voz, no es fuerte, no me van a creer, no me van a reconocer. Entonces Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Cuál era la vara que tenía? Recuerden que él era pastor, tenía la vara, un cayado de pastor. Esa era su vara. Entonces sigue diciendo el pasaje, y él le dijo, o sea, Jehová le dijo, arrójala al suelo. Y él la arrojó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Y al verla Moisés retrocedía. Pero Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó, dice, vara en su palma. ¿Qué pasó aquí? Miren qué tremendo que Moisés se creía tan poca cosa y su autoridad la ponía tan en duda en que no me van a creer. Su voz era una voz que él sentía que era dice, lo que yo les diga no me van a creer. Como que mi voz no tiene autoridad. Entonces Dios empieza, le pone, dice, pues ese cayado, las ovejas posiblemente le respondían, pero hace algo y lanza esa vara y se convierte en la serpiente, y la serpiente allí en Egipto era el símbolo real. ¿Se acuerdan que los faraones tenían tenían la serpiente? Porque era el símbolo de oficial de poder y autoridad que tenían los faraones. Entonces, ¿qué ocurre con su vara cuando se convierte en serpiente? Que en ese momento, dice, su vara dejó de ser vara de pastor. Porque por eso dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Sí? Una vara común y corriente, posiblemente vara de la que toma por ahí, está seca, simplemente me sirve para conducir a las ovejas. Pero cuando le dice que la tome a la serpiente por la cola, es porque está mostrándole que está siendo cambiada su autoridad. Su autoridad está tomando aquello que representa la autoridad en Egipto, que es la serpiente. Y empieza y dice, le dice Jehová a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Moisés había sentido temor, pero Moisés, algo importante era que estaba frente a Elohim, el Dios Supremo, y obedecía. Y él, alargando su mano, Moisés, la sujetó. Pero miren esa palabra que dice, y se tornó vara. O sea que cambió el diseño o el propósito o el rango de autoridad que tenía esa vara.
Y entonces, ahí es cuando empieza a entender, es que hay un pasaje que es muy tremendo, que bueno, ahora lo miraremos, porque empieza a ser cambiada, su vara de autoridad empieza a ser cambiada. Ya dejó, dice, se tornó en vara, en esa vara de autoridad que Dios le estaba entregando, en la autoridad frente a los dioses de Egipto y frente a aquello que era lo que gobernaba y que era representativo del gobierno de los faraones. Entonces, ese se tornó, no era solamente que volvió a ser vara, ya no volvió a ser más vara de pastor, volvió a ser vara, o sea, cambió su posición de autoridad y tomó la posición de autoridad, de la vara del que gobierna, del gobierno y la autoridad que tiene y que Elohim le estaba dando. Que ahora miraremos ese pasaje más adelante para poder ver esto que es este cambio que le estaba entregando, que estaba haciendo Dios en la vida de Moisés y en la autoridad que iba a tener como lámpara en un territorio de oscuridad. En el capítulo 3 dice: yo sé que el rey de Egipto no os dejará partir, sino forzado por mano poderosa. Lógicamente estamos hablando que es la mano de Dios actuando, pero cuando Dios encomienda, lo que ahí está hablando, ¿no? Dios reviste de autoridad para la tarea que se va a hacer. La encomienda era muy grande, entonces el revestimiento de autoridad que se tenía que recibir era muy grande. Entonces sí, ya no era autoridad sobre ovejas, ahora era autoridad sobre un reino, sí, sobre un faraón, sobre un rey. Entonces estaba recibiendo un revestimiento de autoridad muy especial, ¿no? Dice, por mano poderosa. Bueno, a través de la mano de Moisés se hicieron, por ejemplo, primero este milagro, ¿sí? Pero que se estaba refiriendo es a la autoridad que estaba recibiendo, una autoridad de gobierno para ejecutar los propósitos y los designios de Dios. Exacto, dice, y eso es lo que dice, no extenderé mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios. Eso es muy tremendo. Ahora, entonces vemos cómo está siendo encendida una lámpara, pero lo primero que hace el Señor es revisar esos rincones oscuros. Entonces hemos visto que Él decía, ¿quién soy yo? Y después habla acerca de no soy nadie y no tengo autoridad, no tengo voz, mi voz no es reconocida. Entonces, no me van a creer. Ahora, después sigue en el versículo 10 al 17, dijo entonces Moisés a Jehová, te ruego, oh Adonai, no soy hombre elocuente desde ayer, ni anteayer, ni desde que hablaste a tu esclavo. Soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero Jehová le respondió, ¿y quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al vidente y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hablarás. Entonces, volvemos a otro rincón oscuro que estaba en la identidad de Moisés. Ese rincón oscuro era, no soy hombre, no sé hablar. ¿Se acuerdan cuando que tú nos dices, soy lo que Dios dice que soy? Tengo lo que Dios dice que tengo. Hablo lo que Dios dice que yo hable. Moisés estaba entendiendo que el tema no era él, el tema era que Dios iba con él. O sea, Dios está en nosotros y Él está con nosotros y Él es el que gobierna y quiere gobernar con nosotros. Así que Moisés quería meterse debajo del almud, esconderse, pero nadie que enciende una lámpara la va a esconder. Dios estaba encendiendo a Moisés y no iba a dejar que se le escondiera. Así que por eso le dice, no eres tú, soy yo el que está encendiéndote y son todo lo que yo soy, lo que va a estar en ti.
Y entonces dice, ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hablarás, ni siquiera son tus palabras, vas a oír atentamente y vas a hablar. Ahora, el tema es que Moisés sigue insistiendo, pero dijo, oh Adonai, envía por otro, envía. Pues Dios no iba a apagar esa lámpara, por eso dice, pero fue encendida la ira de Jehová contra Moisés. Ay Dios, eso debió ser muy impactante. Se enojó Dios con Moisés, pero muy, muy lindo la misericordia porque Dios no lo desechó. Había dicho, eres tú Moisés, voy a encenderte como lámpara, pero dice, no, entonces él le dice, Moisés, envía a otro, envía, y como que está como diciendo, Señor, por favor envía, yo solo quiero meterme debajo, ¿sí? Y me debajo del almud. Pero se encendió la ira de Jehová contra Moisés y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará y también he aquí, él sale a tu encuentro. Cuando él te vea, será alegrado en su corazón y hablarás con él. Y ahora miren lo que es tremendo de parte de Dios. Y pondrás las palabras en su boca. ¿Cuáles palabras? Las que Moisés oiga. Las pondrás en su boca y yo estaré con tu boca. Moisés, tú eres la lámpara y yo te estoy encendiendo. Y no eres tú, no son tus palabras, no sabes hablar, bueno, voy a poner otro como tu boca, pero a ti te voy a hablar y tú le pondrás mis palabras en la boca de él para que sea quien las hable. Os enseñaré lo que debéis hacer. Él hablará por ti al pueblo y te enviaré de voz y te servirá de vocero y tú le serás por Elohim y llevarás en tu mano esta vara que fue transformada en serpiente con la cual harás señales. Miren lo tremendo que está pasando acá. Dios está encendiendo una lámpara y sacando de esos rincones oscuros lo que la tiniebla había ocultado y quería ocultar en la identidad de Moisés. Y por esa razón dice, yo pondré, él será tu vocero y te enseñaré lo que has de hacer. Él hablará por ti y tú le serás por Elohim. Miren qué tremendo. Miren el nivel de identidad que Dios le estaba dando a Moisés. Tú le serás por Elohim. Ni siquiera le dice, bueno, él va a ver a Elohim, tú le vas a enseñar de Elohim a Aarón, al pueblo, y después miramos también porque a Faraón también. Pero Dios le dice algo, tú le serás por Elohim. O sea, Dios, él va a ser la imagen y la voz de Dios mismo. Cuando te vean Moisés, es como si vieran a Elohim y oyeran a Elohim, al Dios supremo. Entonces miren que era alguien que decía no soy nadie y miren hasta la posición que Dios lo quiere llevar para poder ponerlo sobre y meterlo a un territorio de oscuridad donde Faraón y toda la tiniebla gobernaba. Recuerden que no era Faraón como tal, sino toda la entidad, todos los gobernadores de la Raquia allí en Egipto que estaban en pleno, allí era donde era mandado Moisés y tenía que ser colocado sobre. Y miren esa identidad en que termina siendo Moisés. Lo que Dios quiere es que entendamos hasta dónde Él quiere llevarnos a causa de su presencia. Entonces es importante que miremos, ¿no? Es Él resplandeciendo, su luz resplandeciendo plenamente en cada uno de nosotros. El gran propósito de ser encendidos es manifestar a Dios, que Él sea el que vea. Y vemos, ¿no? De dónde estaba Moisés y a dónde lo quería llevar Dios, a manifestar la luz de Dios, la potencia de Dios, la autoridad de Dios, el resplandor de Él contra todo ese reino sentado en tinieblas. Es eso. Entonces debemos entender, entre más nos llenemos de la luz de Dios, el impacto va a ser algo muy, muy, muy poderoso.
muy, muy grande para cumplir los propósitos de lo que Dios quiere. Entonces, toda esa transición que nos ha estado mostrando Gladys en Moisés es muy fuerte, es muy poderosa, ¿sí? Serás Elohim para él, o sea, Dios resplandeciendo a través de él. Y hoy en día, Dios quiere resplandecer a través de cada uno de nosotros de manera igual, de manera poderosa. Y bueno, podemos decir que aún mayor, porque ahora es Cristo el que ha sido sentado en los lugares celestiales, hecho Rey de Reyes, Señor de Señores, el que quiere resplandecer a través nuestro. Estamos en medio de todo esto con un desafío muy grande y muy poderoso. Ahora, cuando Dios quiere encender, y es el pasaje que mirábamos de Lucas, y dice, nadie que enciende una lámpara la coloca debajo. Algo que es tremendo aquí poder entender en todo lo que Dios tuvo que hacer para ministrar la identidad, porque Dios le dijo cuál era la posición. La posición era dónde iba a alumbrar. Moisés iba a alumbrar en región de oscuridad, en sombra, y en un pueblo que estaba en región, en sombra de muerte, asentado en tiniebla. Y allí era donde estaba el pueblo. Pero Dios no podía mandarlo sin haber tratado esas cosas oscuras que estaban en su identidad. Porque era un lugar donde la tiniebla, si hubiera sido así, tal cual como estaba Moisés, la tiniebla lo hubiera consumido. Él no hubiera podido hacer nada. Él iba a un territorio de autoridad, a una región de autoridad, pero iba a personas que estaban bajo esa cosmovisión de oscuridad. Personas que seguramente sí, por causa de esa mentalidad de esclavo, no le iban a creer o iban a poner todo, lo cuestionaban, murmurarían. De hecho lo hicieron. Murmuraron. ¿Qué puede hacer un esclavo cuando es oprimido? Se queja, está en desesperanza, porque dice, no tenemos futuro, no somos nadie, aquí solo somos esclavos. Y se acuerdan, dice, cuando fueron ante el faraón y empezaron, venimos a sacarlos, y fueron con el concilio, ¿qué fue lo que hizo faraón? Les endureció más la mano. Entonces miren todo lo que era un pueblo que perdía fácil la esperanza. Cuando llega Moisés a decirles, ya, Dios me envió, ellos dijeron, ay, gracias, ¿sí? Pero no sabían todo lo que venía. Entonces lo que ocurrió después de eso fue que se endureció la mano y fácilmente se pierde la esperanza. A veces la oscuridad se pone más densa y ahí es donde puede decir, no, al final de cuentas no era tan así como decían, toda la expectativa y la esperanza y la fe que nos hicieron tener, y no pasó nada. Bueno, eso les pasó al pueblo, y eso le pasó a Moisés, y Moisés sintió y fue a decirle, pero tú me enviaste, y lo que hicieron fue oprimirlos más. Bueno, esa es la densa oscuridad, y ahí es donde yo tengo que decir, soy luz, y empezar a identificar esa tiniebla tan fuerte. Y el pueblo estaba metido allí, y su cosmovisión era muy tremenda, era mentalidad de esclavos. Realmente no era fácil esta condición en la que estaban. En medio de todo es poder ver, siempre se dice la palabra, ¿no? La tiniebla no prevalece contra la luz. Quiere decir de que hay un momento en los cuales se va a experimentar la oposición de la tiniebla a la acción de la luz. Claro. Y eso fue lo que estaba allí. El faraón estaba siendo enfrentado a que hay un Dios superior a él. El pueblo de Egipto tenía que entender también eso, y el pueblo de Israel tenía que entender de que su Dios era mayor que el Dios de los egipcios. Habían vivido en esa esclavitud 430 años allí, y habían visto todo lo que era el imperio de Egipto, y viendo como que el poder del pueblo de Egipto era debido a los dioses.
De pronto tenían eso como internamente. Y ahora estaba Dios allí, mostrando que Él es mayor. Pero era una lucha de reinos. ¿Sí? Era una lucha de reinos. Y Dios lo que quería era que el pueblo pudiera tener bien claro cuál era su Dios. Luz que resplandece en las tinieblas. Así es. Como dice, el pueblo asentado en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así comenzó el Señor Jesús su ministerio, y así también era el ministerio de Moisés en medio de Egipto, para sacar a libertad a ese pueblo. Una confrontación muy fuerte, ¿no? Muy poderosa, pero era eso, luz estaba resplandeciendo para sacar toda tiniebla. Era algo muy fuerte, muy poderoso. Entonces, amados, cuando el Señor está encendiéndonos como lámparas, así nadie enciende, el Señor está encendiéndonos a todos como lámpara. Pero lo primero que tiene que trabajar para ser lámparas encendidas es trabajar esa identidad, esas cosas oscuras, que como lo veíamos el miércoles, pueden haber cosas oscuras en todo lo que tiene que ver con la pureza, pero también en lo que tiene que ver con la identidad. Para poder ser posicionados en el lugar para alumbrar, donde se enciende la luz, es para alumbrar, para que la tiniebla no pueda prevalecer, pero debo empezar a revisar y que el Señor empiece a mirar esos rincones oscuros, tanto de la vida de santidad como de la identidad. ¿Qué cosas están allí? Y eso es lo que a Moisés le pasaba. De tal manera que el Señor estaba haciendo una tarea muy preciosa, porque iba a sacar a su pueblo a la libertad. Pero era muy tremendo lo que tenía que hacer primero en la lámpara. No podía hacer la tarea de descender para sacar al pueblo, porque ese es lo que tan hermoso Dios quiere hacerlo con nosotros. Quiere que su luz resplandezca a través nuestro. Entonces tenemos que poder mirar todas aquellas cosas que no están bien, para poder, y no se trata de tomar una identidad forzada y una identidad de tipo como de automotivación, es que yo sé, yo soy, no, porque caemos en la trampa de algo que es humano, que es humanista. Es algo que Dios pone. Él enciende la lámpara, y lo que le hemos dicho, también la posición Dios la va a determinar. Yo no voy a colocarme como lámpara donde Dios no me está llamando, pero lo que sí debo saber es que donde Dios me coloque es porque allí es necesario y es alumbrar. Y entonces Moisés, la tarea, si bien fue una tarea frente a Faraón, era una tarea territorial, era una tarea de confrontación, luz de tiniebla, era con Faraón. Y ya pensando en lo que era la vara, cuando dice, tú serás para Elohim, para este pueblo, es muy tremendo la identidad que Moisés estaba, como Dios le estaba dando a Moisés, pero también entendiera que su autoridad. Y miren que quería leerles este versículo en Éxodo 4, versículo 17 en adelante, unos versículos. Y llevarás en tu mano esta vara que fue transformada en serpiente, con la cual harás las señales. Entonces, por eso ya no era la vara del pastor, esa vara fue transformada, posiblemente era la misma vara, ¿sí? Pero lo que era esa autoridad que estaba recibiendo, con la cual hará las señales. Miren lo que dice el versículo 20. Tomó pues Moisés, a su mujer, a sus hijos, los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto. O sea, él se fue, lógicamente, porque estaba allí, recuerden que estaba en la zarza, recibiendo toda la comisión, siendo encendido como lámpara, y se fue por su familia para, dice, ir a la tierra de Egipto. Era un tema de familia. Y regresó a la tierra de Egipto.
Y tomó Moisés, y este es el versículo que nos dice, tomó Moisés la vara de Jah Elohim en su mano. Miren qué tremendo, no solamente Dios le dijo, tú serás Elohim para ellos, sino que además tienes la vara de Jah Elohim, la vara de autoridad en tu mano. Pues Yahvé ha dicho a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano. Miren qué tremendo, todos los prodigios que he puesto en tu mano. Moisés estaba regresando a Egipto con su familia, con toda la autoridad de Jah Elohim, del supremo Dios, autoridad y gobernador de todo, creador de todo, que todo lo domina, el Todopoderoso. Estaba regresando a Egipto. Entonces miren, ahí está regresando ya no para esconderse, ya no para ocultarse, ya había sido encendido como lámpara, con una autoridad que iba a estar manifestando sobre todo ese territorio, e iba a manifestarlo sobre, no debajo, no se iba a meter, se metía al territorio, pero como lámpara sobre. Dice, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano. Todavía no había pasado nada, pero estaban contenidos en la autoridad que Dios le estaba entregando a Moisés. Todos los prodigios, y dice, que he puesto en tu mano, y los harás en presencia de Faraón. ¿Qué es lo que iba a empezar a ocurrir? Que él iba a empezar, era lámpara encendida, e iba a empezar a hacer que todo esto, como les decíamos, todavía el pueblo se iba a poner feliz, pero venía una opresión más. Como que ¿se acuerdan que cuando dice que va a amanecer es cuando la oscuridad es más fuerte? Bueno, la oscuridad se puso más fuerte, pero Moisés tenía ya identidad y posición, y sabía que la tiniebla iba a retroceder. La tiniebla iba a retroceder. Y ahí fue cuando, amados, empezó no solamente allí en Palacio, un trabajo de cortes, era Dios con él, pero era confrontar todas las entidades de Egipto, pero a la vez trabajar en el pueblo. Y cada vez todas las plagas, que no las vamos a ver porque de hecho es algo que se ha ministrado mucho, pero ellos empezaron a ver, cada plaga iba haciendo retroceder, venciendo un Dios y haciendo retroceder la tiniebla. Esa lámpara empezó a alumbrar y a retroceder la tiniebla. Y llegó el día en que, lógico, yo creo que todo el pueblo empezó a fortalecerse en fe y empezó a ver y a ser quitada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ese pueblo estaba bajo sombra de muerte, de tiniebla? Estaba sombra, pero la tiniebla estaba empezando a retroceder y ellos empezaron a quedar ya como con luz. Por eso dice que a un pueblo, a los que estaban en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Bueno, esto fue lo que empezó a ocurrir en el pueblo. Moisés empezó a alumbrar allí Faraón, toda la tiniebla de Faraón. Era una pelea, ¿sí? Cada plaga era una pelea. Y la tiniebla retrocedía. Y empezaba a amanecer la luz al pueblo. Amanecer la luz verdadera. Y empezaron ellos a verse. Y empezaron luz les amaneció. La luz, el amanecer empezó a verse luz. Porque la tiniebla, Moisés alumbraba, cada batalla alumbraba. Y entonces, con toda la autoridad y la luz encendida en Moisés, la tiniebla empezó, pero las luces en las casas empezó a alumbrarse. De hecho, una de las plagas fue una densa oscuridad, sí, que era hacer evidente lo que era la tiniebla espiritual que envolvía a ese reino. Y en el territorio de Israel había luz, había claridad. Y entonces ahí era una manifestación también en eso, ¿no? Que era la realidad, ¿no? Cómo esa tiniebla densa los envolvía, que dice que no se podían palpar el uno al otro cerca.
la densa tiniebla espiritual que envolvía a ese reino. Y el pueblo ya, habiendo recibido la palabra de Moisés, habiendo recibido la manifestación, pues ya era una luz que se había encendido. Y por eso entonces había luz en el territorio de los israelitas. Así es. Me gusta ese versículo y lo dice, ¿no? Moisés dice en Éxodo 10, versículo 22 y 23, y Moisés extendió su mano a los cielos y hubo una densa oscuridad. Miren qué tremendo. La lámpara ordena que todo el territorio que está en esa densa autoridad, dice, o sea, estaban en región de oscuridad, pero no la veían. Bueno, Moisés hizo que se manifestara, que vieran en qué oscuridad estaba. Densa oscuridad en toda la tierra de Egipto. La vieron, dice, fue palpable durante 3 días. Esa palabra es muy fuerte. Dice, oscuridad tal que se palpa. Sí. Como que es difícil entender. Poder palpar. La oscuridad era tan denso, ¿sí? No era una simple oscuridad, era una densa oscuridad que se palpa. Puso en evidencia la realidad de esa oscuridad que había. Tremendo. Dice, y no se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Claro, no veían nada. Esa era hacer manifiesto la oscuridad en que era de Egipto. Muy tremendo. Pero, dice ahí después, pero, esos peros poderosos, ¿no? Estaba la mano, esa vara que de Elohim gobernando a través de Moisés, pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Amén. Entonces, qué tremendo como Moisés empezó a encender las lámparas en los hogares. Y cuando se enciende la lámpara en los hogares, alumbra a todos y empieza a cambiar su mentalidad de esclavo, su mentalidad de no puedo, su mentalidad de derrota, de queja, de murmuración, y empiezan a ver, luz les amaneció, y empiezan a ver el gobierno de la luz. Y ahí es cuando ya viene lo último, y ya Faraón, dice, la tiniebla, visualicen eso, fue como la tiniebla arrinconada ya. Y Faraón les dice, después de que mueren los primogénitos, porque era un tema de padre, Faraón como padre, tienes que soltar, Dios le dice, a mis hijos, a mi pueblo. Entonces, la luz que manifestaban no fueron solamente las aguas en el Mar Rojo las que se hicieron así, fue la luz de Moisés, la autoridad de Dios a través de Moisés. Porque dice, yo seré Elohim para Faraón. O sea, él verá quién manda, él verá quién es Dios, él verá quién es la autoridad suprema. Y entonces la tiniebla fue puesta allá, y Faraón quedó allá, en la tiniebla allá, y los hijos pudieron salir. No fue solo el mar el que se corrió, el que Dios detuvo, fue la luz que puso allá la tiniebla al límite. Y cuando puso la lámpara encendida de Moisés, pudo salir el pueblo. Y queremos ver cómo cuando se enciende la lámpara, amados, cada familia, se ha encendida la lámpara, como familias, y cada uno en la familia, para alumbrar. Y la tiniebla tiene que empezar a retroceder en las familias, en la ciudad, en las naciones, en la nación, para que empiece a manifestarse y un pueblo que está sentado en tiniebla empiece a ver gran luz. Cuando este pueblo sale y cruzan, porque les decía, no solo fue el mar el que se contuvo allá, fue la tinieblas fue contenida allá y salieron de esa sombra de muerte. Ahora cruzaron el Mar Rojo y hubo un cántico. Y amados, queremos declarar este cántico, cerrando este tiempo, para poder decir, tú estás encendiendo nuestras lámparas. Cada familia
cada casa, cada persona para alumbrar, y que cuando empieza a manifestarse la luz y vemos la mano poderosa, como le decía Moisés, y tomó Moisés la vara de Ja Elohim en su mano, y empieza y se considera todos los prodigios que has puesto en tu mano y los harás en presencia de Faraón. Harás que la tiniebla retroceda. Porque la luz no es tu luz, es que Él es la luz y empieza a encender nuestra lámpara. Nadie que enciende una lámpara la coloca debajo, sino sobre. Entonces oramos para que cada uno de nosotros veamos, salgan de esos rincones oscuros lo que es tiniebla, de nuestra identidad, para que Él nos posicione donde Él quiere y en donde más debemos alumbrar, primer lugar, y sobre todos más nuestra luz resplandezca es en nuestras casas. Ya lo demás será otro encargo de Dios, pero nuestras casas venga luz. Y ellos, cada familia, todas las familias vieron cómo Dios los sacó. Empezó a venir luz y empezaron a verse herederos. Dios les dijo, les saco para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Son tiempos nuevos. Esta es la era del aceite, tiempos nuevos de una generación que sabe quién es, sabe dónde tiene que alumbrar y hace que la tiniebla tenga que retroceder. Y de sus bocas empieza a salir ese cántico de adoración. Así que, amados, oramos en esta hora por cada uno de nosotros, por cada casa, para que el Señor empiece a encender nuestras lámparas, para que entendamos dónde y cómo Él quiere que alumbremos. Yo quiero que leamos ese cántico que está en Éxodo 15, como una expresión de adoración, porque Él es el que lo hace y lo seguirá haciendo. Él quiere encendernos como lámparas. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Jehová y hablaron diciendo: cantaré a Jehová porque ciertamente ha triunfado, al caballo y su jinete arrojó al mar. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios al cual exalto, Elohim de mi Padre que glorifico. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Tu diestra, versículos 6 y 7, tu diestra, oh Jehová, ha sido glorificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, aniquiló al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes. Enviaste tu furor, los tragó como hojarasca. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Jehová? ¿Quién como tú glorificado en la santidad? Temible en las alabanzas, hacedor de prodigios. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Jehová, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Jehová, que establecieron tus manos. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron y anduvieron, dice, hasta que llegó el tiempo, que ya después, en otro día, si Dios dice, hablaremos de Josué como lámpara. Pero Moisés encendió a Josué, activó la lámpara de Josué. Pero aquí es tremendo escuchar a Moisés, habiéndolo escuchado en Éxodo 3 y 4. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo el que no conocía a Dios? ¿Qué les diré? Y ahora ya la luz resplandeció
y era la luz que ve en su corazón y se derrama o más bien no, brota de una manera poderosa ese cántico. Ya era una abundancia, ya había luz respecto de Dios, y lógicamente entre más luz había respecto de Dios, más Él se estaba afirmando en su diseño y estaba resplandeciendo de una manera poderosa. Pero es importante no ver eso, el estado de su corazón, cómo cambió. Luz resplandeció delante de Él, en su interior, para poder llegar a esa dimensión de adoración. Y es parte, no podemos adorar si no hay luz de Dios en nosotros, sino esa luz de conocimiento, de revelación que nos transforma. Y es lo que Dios quiere llenarnos siempre, de su luz y de su revelación. Él es el Dios glorioso, Él es el Dios todopoderoso. Amén. Y cantaremos, porque lo hemos visto, como su mano ha hecho prodigios y seguirá haciéndolos. Su luz es poderosa y hace retroceder la tiniebla. Y hoy oramos en esta hora, conforme a Lucas 11, porque Él está encendiendo lámparas. Él nos está encendiendo como lámparas para que alumbremos. Pero hoy oramos, Señor, que cada uno y cada lámpara en cada casa nos aseguremos de que la luz que creemos tener no sea oscuridad. Señor, hoy oramos por cada casa, para que pueda, Señor, esos rincones oscuros que tienen cosas allí que no hay guardadas o que la tiniebla ha ocultado en un propósito, en una identidad, sea la luz manifestándolos, para que realmente la luz sea tu luz verdadera. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante. Toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Él es la luz verdadera y viene a llenarnos para que seamos el resplandor de su gloria en estos vasos de barro, para que el resplandor de su gloria, esa gloria en la faz de Jesucristo, sea el que resplandezca a través nuestro. Oramos por cada familia, para que empiece a ser ministrado, para llegar a ser una lámpara encendida. Nadie que enciende una luz, una lámpara. Señor, tú estás encendiendo lámparas. Moisés era lámpara encendida. Y tú estás encendiendo lámparas en nosotros, en cada familia, en cada integrante de la familia, para que seamos un pueblo que manifiesta cada casa, familias, a través de las cuales tu luz resplandece y la tiniebla no puede prevalecer. No prevalece, sino que es extinguida, tiene que retroceder. Eres la luz verdadera, y un pueblo que está en región de sombra de muerte, en región de oscuridad, ve gran luz. Esta es la voz que sale, ve gran luz, y empieza a ver cómo la tiniebla retrocede del carácter, de la identidad, del propósito, y empieza a salir de lo oculto y empieza a ser encendida como lámpara para alumbrar, Señor, gracias por cada familia, cada persona, Señor, en la congregación, cada persona y sus familias que nos están conectadas a esta hora. Señor, hablamos a ellos para que salga lo que está oculto, lo que la tiniebla tiene oculto de su propósito, de su llamado, para que sean lámparas encendidas con tu luz, Señor, para que nunca se agote su aceite, para que empiece a manifestar la luz y el propósito, que puedan alumbrar en donde están, el lugar de habitación que tú les has dado, cualquier lugar de la ciudad, cualquier ciudad de la nación, cualquier nación donde tú los has llevado a vivir. Padre, que alumbren, porque eres tú, Señor, ese resplandor a través de tus hijos.
Tú nos has llamado a gobernar contigo y entregas, Señor, una identidad y un propósito. Te damos gracias por cada familia. Te honramos. Como familia te honramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, creo que el Señor ha hablado de una manera muy especial. Damos gloria por eso. Y bueno, una expectativa muy poderosa, ¿verdad? De poder brillar y resplandecer con la plenitud de la luz de Cristo en nosotros, que siempre su luz resplandezca. Motivarles, el 28 de este mes vamos a iniciar una escuela con el pastor Fernando Orihuela, 28 a las 4 de la tarde y vamos hasta marzo 4, y es quebrantando el sello de orfandad. Es una administración muy fuerte y muy poderosa para establecer realmente lo que es la paternidad de Dios en nuestras vidas. De tal manera que los estamos convocando desde ya. Oportunamente saldrá, más adelante saldrá el link para la inscripción, pero para que ustedes ya lo tengan presente, se vayan mentalizando, vayan apartando ese tiempo, coordinando bien sus horarios. 28 de febrero al 4 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, son los horarios de todos los días. Quebrantando el sello de orfandad. Tiene un costo de 100,000 pesos por familia, no por persona, por familia. Y no es por familias, para que se junten 2 o 3 familias en un lugar, ¿no? Sino con cultura de reino, ¿verdad? Por núcleo familiar. Entonces, para que ya estemos teniendo en cuenta todo esto, haciendo la provisión para poder participar y haciendo toda nuestra agenda, ¿no? Y poder participar. Es más luz de lo que Dios quiere seguir derramando. Así es. Nuestra posición, sanando todas las heridas, todo lo que tenga que ver para posicionarnos realmente como hijos. Entonces va a ser algo muy poderoso. Les motivamos para que ninguna familia quede sin participar y recibir toda la implementación y toda la bendición que esta escuela va a traer. Así es, amados. Y bueno, seguir que el miércoles en nuestros tiempos en la noche, 6:30, los entrenamiento y discipulado. Así que no se lo pierda, nos estaremos viendo el miércoles y sigamos adelante con todo el discipulado, con todo el encargo del Padre en seguir creciendo. Les bendecimos, les amamos. Shalom. Shalom. Un abrazo muy fraternal para todos. Bendiciones.